Ale, ya tenemos un grupo de personas que nos están acompañando. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, a todas las que nos van a seguir a través de las redes de comunicación social. Estamos aquí reunidas un grupo fantástico de mujeres comprometidas, mujeres que vienen de la militancia por los derechos de las mujeres, por el compromiso político, por transformar nuestras vidas en vidas mucho mejores, con calidad de vida, vida digna, y para alcanzar pues esos estándares que quisiéramos y que todas trabajamos por tener. Estamos trabajando fuertemente en un contexto que realmente nos ha transformado las dinámicas laborales, pero también nos han transformado las dinámicas de responder a lo que históricamente había sido pues el trabajo de los mecanismos nacionales de derechos humanos de las mujeres, porque no es lo mismo definitivamente trabajar desde la oficina, interactuar con las mujeres, salir a la calle, tratar de dar respuestas en los procesos colectivos que se dan también en los mecanismos nacionales. Esto nos ha obligado a eso, a manejar redes, a manejar mecanismos virtuales y empezar a escuchar también a las mujeres que están en la calle y a las niñas que están en la calle a través de los mecanismos. Hemos tenido que ir creando los nuevos medios de comunicación entre nosotras para podernos escuchar y para poder ver cómo vamos dando respuesta a esto que comentábamos antes, que tenía que ver con cómo dar respuesta a algo absolutamente desconocido como la epidemia del COVID y la violencia que se ha venido reproduciendo casi tan rápida como la propia epidemia del coronavirus. Y en ese contexto pues hemos empezado una serie de webinarios que nos permiten compartir las recomendaciones del comité de expertos, pero también que nos permite en este contexto mostrar los esfuerzos que están haciendo las ministras, los esfuerzos que están haciendo esos equipos de trabajo que están sosteniendo este trabajo tan complejo en un momento tan distinto, tan difícil para toda la región. Yo quiero decir que las ministras que nos acompañan aquí, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana y la presidenta del Comité de Expertas, han venido trabajando estos temas desde hace muchos años. El hecho de estar en este momento, en esta posición, no cambia el compromiso que se ha tenido, sino que lo refuerza. Así que tenemos una gran oportunidad el día de hoy, es un panel maravilloso. Vamos a tener una revisión un poco de qué es lo que ustedes nos han contado a nivel, no solo las ministras que nos acompañan, este documento que hemos compartido es un documento que recogía un poco el esfuerzo que están haciendo los mecanismos, pero también las preocupaciones de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas que trabajan en temas de violencia, y también un poco la respuesta a qué hacer que se planteó el comité de expertas con este documento, y sobre todo, como decía antes, la necesidad de escucharlas desde las experiencias, porque pues Alejandra y la Comisión Interamericana de Mujeres han venido también como señalando la importancia de que nos escuchemos, de que intercambiemos las experiencias y de que la gente pueda saber esos esfuerzos, que no nos quedemos con esa información en nuestras manos, que la compartamos con las mujeres que están trabajando con mujeres, que las compartamos con los organismos, que las compartamos con los otros mecanismos y que veamos entre todos cómo podemos avanzar. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar, que no necesita mucha presentación, Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, quien, como señalé, es una feminista, militante, comprometida, y ahora tenemos el gusto de tenerla para nosotras en la Comisión Interamericana de Mujeres. Alejandra. Hola. Muchas gracias, Luz Patricia. Un abrazo y un saludo. Qué gusto, Ana Mirta, qué gusto, Nadine, querida. Elizabeth, un abrazo, Tatiana.
Realmente un gusto poder trabajar juntas en este espacio. Le agradezco a Luz Patricia y al MESECBI. Hemos hecho un esfuerzo por cada vez estar trabajando más en equipo, por vernos y hacer esa alianza hermosa entre las fortalezas de las expertas en violencia, las ministras, las técnicas que estamos dentro de la Comisión Interamericana de Mujeres, y de presentar conocimiento que tanta falta hace en este tiempo. Por eso celebro que podamos presentar juntos este documento. Hablar de la violencia contra las mujeres es urgente en un periodo en el cual debemos de entender qué es lo que está pasando en la región, pero además de darles la palabra a las ministras también, que han tenido una enorme capacidad y una enorme vocación por atreverse a hacer cosas distintas. Hemos dicho que en tiempos extraordinarios las medidas son extraordinarias, y el trabajo que se presenta recoge de una manera extraordinaria lo que han venido haciendo y cómo compartirlo para que otras también puedan ver si eso calza para su propio país, si es eso lo que se requiere, o podríamos hacer otras cosas. Y entonces por eso es tan importante estos espacios. Yo quisiera decirle que además hemos decidido colocar todas estas acciones en un repositorio donde podamos visualizar lo que la región está haciendo, y además como un reconocimiento también a esas acciones y a esas luchas cotidianas que las ministras de la región han venido haciendo, y que además poner en evidencia las expertas para cada vez acercarnos de mejor manera. Esto es tan fuerte que solo requiere de profundas alianzas. Quisiera señalar, y Luz Patricia lo introdujo, que este proceso nos propusimos diagnosticar conjuntamente qué era lo que estaba pasando en la región. De acuerdo a las estimaciones que a la fecha se han generado, algunos países y gobiernos han dado cuenta de un incremento desde un 80% en las llamadas telefónicas. Y aquí me parece muy importante hacer una puntualización, y es que en el tema de violencia hay 3 indicadores muy importantes para saber si está aumentando o no la violencia. Uno son las llamadas de soporte a todos los sistemas de acompañamiento que tienen particularmente los mecanismos, que son los que más están usando las mujeres en la región, según la investigación que se hace en esta y que estamos presentando el día de hoy. Pero hay otros indicadores, por ejemplo, las denuncias judiciales, y esas denuncias judiciales no tienen la cantidad de aumento como la que estoy señalando de un 80%, y es explicable porque las mujeres no han podido desplazarse, porque no se han desformalizado algunos de los requisitos para poner las denuncias, porque no pueden salir, porque la resistencia de las mujeres al mundo de lo judicial todavía sigue teniendo algunos impactos, y por eso es tan importante entender el indicador entonces de la solicitud de ayuda, de consulta, junto con el indicador de poner la denuncia. Pero hay otro indicador también muy poderoso, que es los femicidios, que es esa muerte extrema, violencia extrema que da muerte a las mujeres en este contexto. Y por eso esos 3 indicadores son los que se deben de considerar. Quisiéramos compartir que esta cuarentena, bueno, que ya no es cuarentena, ya llevamos como centena, han tenido no solamente las medidas de restricción del confinamiento, sino que hay otras medidas que también se han aplicado. Por ejemplo, los toques de queda en algunos de nuestros países, las restricciones a las ventas de alcohol, y esto dio cuenta de un efecto que tenía que ver con la criminalidad en general, y es que impactó y disminuyó la criminalidad en general.
Así es que ahora lo que decidimos analizar era exactamente qué era lo que estaba pasando con la violencia hacia las mujeres y cuál era el impacto que se tenía. Y entonces encontramos en el impacto en lo privado algunos de los siguientes temas que quisiera entonces compartir del documento que MESEC estamos presentando. Lo primero es que todos los países de la región reportaron aumento de las llamadas a los servicios de atención y apoyo. Esto también se reportó un aumento significativo en la tasa de femicidios o feminicidios en el marco de las relaciones de pareja. El aumento de los casos principalmente se daba en los ámbitos de la violencia física y de la violencia psicológica, y en el ámbito perpetrado, no solo por las parejas, sino por exparejas y algunos otros familiares que viven en las burbujas. También encontramos que hay un aumento de la violencia sexual contra las niñas. Estaba ahora en una entrevista dando algunos datos de Perú, de 226 solo reportados en un mes, y eso realmente es un aumento considerable en este tipo de violencia. También hemos encontrado un aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad y adultas mayores, y esto también está asociado a que estas personas tienen menos herramientas disponibles para realizar la denuncia, y en algunas de ellas, imagínense, si nosotros tenemos brecha digital, las adultas mayores, una señora de 80 años tratando de usar los medios digitales para poder hacer las denuncias. También hay un aumento de la violencia digital. Hemos reportado, la mayoría de los países están reportando, y no es casual, porque todos los procesos educativos ahora se están haciendo en esta línea, pero no solamente los procesos educativos, sino también el teletrabajo. Y entonces lo que es cierto es que las personas están mucho más expuestas entonces a la Internet, y aquí aún hay un aumento de los crímenes relacionados con extorsión sexual y con pornografía infantil, que son estos nuevos parámetros, estos nuevos ámbitos que estamos también viendo cómo se aumentan. Se registraron además casos significativos en ocasión o con ocasión de hombres que fueron liberados con ocasión de la pandemia y que tenían antecedentes de violencia contra las mujeres, y que además encontramos que no habían medidas de comunicación de esta liberación a sus víctimas, y eso las expuso a riesgos importantes. Esto en el ámbito de lo privado. Pero en el ámbito de lo público, y aquí esto queremos marcarlo como un aumento y una visualización de nuevos patrones de conducta de la violencia en el mundo de lo público, y aquí queremos llamar la atención en la denuncia de las mujeres que trabajan en el sector salud. Y es que es una enorme incongruencia que son nuestras cuidadoras en el mundo de lo público, pero resulta que en sus espacios de lo privado están siendo estigmatizadas como las que portan el virus, como las que me pueden contagiar, y entonces se les niega el transporte público en una clara manifestación de violencia, pero también en sus propios lugares de residencia hay enormes indicadores de la violencia que están recibiendo. Otra violencia que está aumentando y que queremos llamar la atención con este informe es la violencia contra las mujeres migrantes. Y no es casual que la migración para algunos es la forma de salvar su vida, y no son pocos los ejemplos de muchas personas que estaban trabajando en algunos lugares como ilegales inclusive, y que han tenido que trasladarse a otros simple y sencillamente porque ya no encuentran el sustento para su familia. Estas migraciones masivas y estas migraciones las exponen a delitos de explotación sexual, a desapariciones y por supuesto también a femicidios. Hemos encontrado también en un ámbito
complejo, que son de las que más han tenido impacto, que son las trabajadoras domésticas. Hemos encontrado algunos temas de restricción de la libertad, donde las hacen estar encerradas tiempo completo al servicio de los empleadores, porque si salen, además, temen que sean contagiadas y entonces no les vuelven a dar el trabajo, y estos elementos son elementos que están exacerbando ya de lo por sí estas empobrecidas situaciones que tienen las trabajadoras domésticas. También tenemos reportes de mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión, por ejemplo, de arrestos, y arrestos muchas veces injustificados, en donde el perpetrador son los espacios donde nos deberían cuidar, que son los policías, y entonces aquí hay unos reportes importantes que estamos identificando. Mujeres y niñas que requieren cuidados especializados en razón de su condición de edad o de discapacidad y que están expuestas a violencia, también son elementos que estamos tratando de colocar. Otro es la población adulta mayor, y aquí déjenme llamar también mucho la atención de lo que ha sido el abandono de mujeres adultas mayores, no solamente en hospitales a las que las llegan para una atención y no vuelven a pasar por ellas, sino muchos de los lugares donde estaban atendidas en servicios diurnos que ya no están funcionando, entonces las familias han decidido abandonarlos. Otra mirada que hay que hacer y que se impone es a las personas que se encuentran en condición de calle. Todo el sistema de la COVID está colocado sobre la discusión de estar en la casa, pero algunas no tienen ni esos mínimos, y quiero llamar la atención entonces en las mujeres que están en condición de calle. Luego, el tema de trata, que es realmente a la que están expuestas millones y cientos de mujeres en esta pandemia. Entonces, lo que quisiera remarcar con estas evidencias que recuperamos a través de la metodología que Luz Patricia ha señalado, recuperando estas voces, colocando estas voces de quienes están en las comunidades, de las ministras, de las expertas, lo que queremos señalar es que estos patrones obedecen entonces y están marcando un aumento de la violencia contra las mujeres y niñas, tanto en el ámbito privado, y que tienen una profunda vulnerabilidad por estar conviviendo en estas cuatro paredes con los agresores, pero que también en los espacios colectivos como la escuela, el trabajo, los centros de cuidados, también se ven expuestas a una forma importante de violencia, y además en estos espacios, particularmente las niñas y los adultos mayores, sin mecanismos o información o instrumentos para enfrentarla y denunciarla. Del otro lado, también queremos evidenciar que hay una cultura instalada en el tema de la posibilidad de cómo estos patrones de violencia comunes que están en la violencia privada también se van trasladando al espacio de lo público, y entonces se van extendiendo y cubriendo otras poblaciones como las que he mencionado. Entonces, con ustedes lo que quisiéramos en esta guía es dar cuenta de estos patrones, de la ampliación de los patrones, del aumento de la violencia contra las mujeres y de la necesidad de atender estas especificidades, y esto se lo pasaré a nuestra presidenta del MESECBI, a Tatiana, porque hay muchas cosas que las ministras han venido haciendo, pero también hay otras atenciones que han venido haciendo las ONGs y que nos permitirán de mejor manera enfrentar en colectivo la violencia que están sufriendo las mujeres y la exacerbación de esta violencia. Un abrazo y continúo aquí escuchándolas atentamente. Gracias, Luz Patricia. Gracias, secretaria. Bueno, entonces vamos, como comentaba Alejandra hace un rato, vamos a dar inicio con la presentación de algunas de esas propuestas de política pública
que los ministerios han estado trabajando para dar respuesta a algunos de los patrones que ya Alejandra mencionó, y vamos a dar inicio con Elizabeth Gómez Alcorta, ministra para la Mujer de Argentina. Gracias, Luz, gracias Alejandra y gracias a la CIM por la invitación y por la organización de este encuentro que, como decimos siempre, nos hace tan bien en términos de intercambio y en términos de crecimiento regional. Me voy a tomar el tiempo porque intento siempre tratar de ser bastante, no irme de lo establecido. Decir que hoy en mi país, en Argentina, se están cumpliendo 204 años de independencia. Es un día, una fecha patria, creo que la más importante que tenemos. Así que estamos en este marco tan particular también en un día festivo, en un día para recordar y para reafirmar nuestra soberanía y nuestras deseos y trabajo cotidiano en pos de la igualdad, de una sociedad más igualitaria, más diversa y más justa. Decir que algunos datos que me parecen importantes para que todos sepamos: Argentina a partir del 13 de marzo pasado tomó la primera medida vinculada a la gestión de la pandemia, que fue la suspensión de las clases en todos los niveles. Digo esto porque va a tener impacto dentro de todos los impactos que vamos a ver. Esto tiene un impacto en la reorganización social del cuidado. Y a partir del 20 de marzo en adelante comenzamos un aislamiento social preventivo y obligatorio. No hubo ningún toque de queda, ninguna suspensión de garantías. Y eso fue muy firme la decisión del presidente de la Nación de no llevar adelante. Hasta hace relativamente unas pocas semanas, todo el país continuó en distintas fases, pero centralmente con el aislamiento. Hace 3 o 4 semanas empezaron aquellas regiones. Argentina es un país muy extenso, donde las realidades son diversas y los centros neurálgicos en donde había mayores casos de contagio, o incluso había provincias en donde no hubo ningún contagio, empezamos a transitar lo que se conoce como un aislamiento segmentado geográficamente. El 80% hoy del país está en una fase en donde hay algunas restricciones, pero se está retomando la vida en común, la vida social. Al día de hoy Argentina tiene 87.030, es el reporte de hoy a la mañana, positivos, y tiene 1.694 muertes vinculados al COVID. Y llevamos desde el 20 de marzo hasta aquí una cuarentena, decían chistosamente una setentena. Nosotros tenemos un periodo muy extenso que parte de digamos, de algunos de los problemas más importantes que nos implicó, o de los desafíos más importantes que tuvimos como Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se concentraron, les diría, en la primera etapa, podríamos poner en los primeros 45 días. Después empezamos con otros desafíos. 2 cuestiones más, marco para que se entienda. El ministerio que tengo el honor de conducir es un ministerio joven, es un ministerio que está en una etapa aún embrionaria. Fue creado el 10 de diciembre pasado con la nueva gestión presidencial. Es un salto cualitativo en la institucionalidad, nos permite dar muchas más respuestas, no solamente vinculadas a la emergencia, sino para realmente llevar adelante una política más eficiente y más transversal que nos permita trabajar sobre la agenda de las violencias machistas. Por otro lado, nosotras a esta altura estamos absolutamente convencidas que todas esas violencias estructurales que sostienen digamos, nuestra cultura y nuestra sociedad en particular, y todas las brechas de desigualdad que existían antes del comienzo de la cuarentena y del COVID, efectivamente durante el tránsito, pero en la salida digamos que en algún momento, como estoy contando, geográficamente ya se empieza a salir, es muy probable que esas violencias las veamos más agravadas
al igual que esas desigualdades más agravadas, aún contando por primera vez con una institucionalidad de género a nivel nacional que nos permite interactuar realmente de un modo que nosotras no estimábamos posible con el resto de los ministerios. Es decir, a pesar de que hemos logrado pensar políticas económicas con perspectiva de género, políticas sanitarias con perspectiva de género, somos conscientes, y digo esto porque sabemos que las desigualdades y las violencias estructurales van a verse agravadas no solo en materia de género, sino en los otros ámbitos. Digo esto en términos de interseccionalidades, la escuchaba recién Alejandra haciendo el repaso, además de las violencias por motivos de género, digamos, pensar personas migrantes, contextos de encierro, población indígena, adultas mayores, discapacidad, digamos, todas esas violencias, para nosotros población travesti trans, nosotros, nuestro ministerio tiene una competencia que no es solamente en relación a las mujeres, por eso nosotros siempre hablamos de géneros, y nuestra población a quienes dirigimos nuestras políticas públicas es más amplia. Dicho esto, como un encuadre muy general para que se pueda entender el momento, a 3 meses de creado el ministerio, comenzó la cuarentena y nosotros tenemos, al igual que en la gran mayoría de los países, una línea nacional de atención de las violencias, que tiene algunas particularidades. Argentina es un país federal, lo que implica que muchas de las políticas que nos tenemos que dar, las tenemos que pensar junto con los gobiernos subnacionales, porque, por ejemplo, todo lo que es materia de igualdad, de justicia, de administración de justicia, y todo lo que es materia vinculado a dispositivos para abordaje de las denuncias judiciales y de los dispositivos de cercanía, no dependen del gobierno nacional. Esta línea 144 es la línea nacional, que igual tiene 2 puntos de gestión, uno con la provincia de Buenos Aires y otro con la ciudad de Buenos Aires. Se vio muy rápidamente como la herramienta más destacable de las políticas públicas. Nosotros tuvimos que muy rápidamente primero declararla servicio esencial para que siguiera trabajando. Eso lo hicimos el mismo día 20 de marzo que se inició el aislamiento. Incorporar personal, recursos humanos, porque la demanda muy rápidamente creció. Voy a decir que en las primeras semanas fue difícil contabilizar, pero se ha mantenido estable un aumento del 39% de las consultas, no denuncias, de las consultas a la línea 144. Hemos llevado adelante algunas acciones muy importantes vinculadas a la difusión de la línea, centralmente porque la línea históricamente fue ocupando un lugar en el imaginario social, en los medios de comunicación, pero entendimos que había que salir muy fuertemente a colocar la línea como una respuesta, digamos, como la principal política durante el aislamiento. Por primera vez tuvimos un spot publicitario que Presidencia de la Nación llevó adelante con la línea en los medios de comunicación masivos. Centralmente para nosotros la televisión iba a ser clave porque sabíamos que las familias y las mujeres iban a estar en su casa y que el televisor ocupaba un rol diferente, y eso que suele ser importante en el marco de la pandemia. También hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Transporte para que en todas las centrales de ferrocarriles y en los medios de transporte gratuitamente hagan la difusión, y también todo esto lo hicimos en este tiempo, con la ANSES, que es la Agencia Nacional de Seguridad Social, que ocupa un lugar central. Hay que calcular que 600.000 personas por día ingresan a esa página, porque además parte de las políticas sociales, económicas que llevó adelante el gobierno nacional lo hizo por medio de esta agencia. Apenas uno ingresa a la página del ANSES, lo mismo que al Banco Nación Argentina, incorporaron la leyenda. Sí o sí hay que correrla a la leyenda, es decir, es una placa en donde se fortalece la difusión. Es una difusión que es gratuita porque son todas agencias estatales y nos permitió llegar muy masivamente a una importante cantidad de población. Muy rápidamente incluimos un WhatsApp, algo que nosotros no teníamos en la línea 144, porque la línea siempre fue una línea de escucha atenta. Entonces sabemos la importancia de que el operador o la operadora tenga una interlocución con quien sea la persona que hace la consulta. Entendimos que además de estar limitados los dispositivos presenciales,
podría llegar a estar dificultado la conversación telefónica, entonces muy rápidamente en realidad incluimos 3 números de WhatsApp que después vía un convenio que hicimos con Facebook, que fue el primero que hizo Facebook con un gobierno nacional de algún país, lo hizo con Argentina y lo hizo con Chile, con los 2 ministerios de las mujeres, que nos permite tener a partir de un único número una posibilidad de atención con un bot que inmediatamente se contesta, con una derivación que en caso de riesgo esa persona llame al número 911, que es el número de la emergencia, y que tiene la posibilidad que a partir de un único número una finita pero muy amplia cantidad de operadoras y operadores que contesten. Quiere decir que pueden estar ya escribiendo en el mismo momento a ese chat 10 personas que están haciendo una consulta y 10 personas en simultáneo pueden estar contestando a partir de un único número. No sabíamos cuál iba a ser el impacto, sinceramente dudábamos porque la idea de contestar por escrito un mensaje no tenía las mismas posibilidades de saber las intervenciones. Muy rápidamente armamos un protocolo y hoy por hoy, y hace ya por lo menos 45, 50 días, el 25% de las consultas que nos están ingresando a la línea 144 lo están haciendo vía el WhatsApp, así que no solamente entendemos que fue una acertada política, sino además que tomamos la decisión de sostenerla después de la salida del aislamiento. Por otro lado, tuvimos que articular muy rápidamente, sobre todo, como les decía, en las primeras semanas con los poderes judiciales, digo en plural porque, como les decía, al ser un país federal, cada administración de justicia depende de cada uno de los estados subnacionales, por lo tanto, tuvimos que salir a pensar los 2 mecanismos que eran fundamentales, que a esta altura ya están aceitados y en donde sigue el aislamiento. Esa primera dinámica que costó un poco, muy rápidamente se automatizó, por decir de alguna manera. Uno era ver bocas de denuncia o modos de denuncias judiciales o denuncias de violencias que permitieran hacerlo de modo remoto. Cada una de las provincias la gran mayoría se dieron algún mecanismo distinto, entonces trabajamos en la promoción de eso y después en la difusión, porque hubo una primera etapa que no solamente estaba vinculada con crear esos mecanismos, algunos los hicieron por medio de una app, otros lo hicieron por medios de mails, otros lo hicieron por medio de WhatsApp, muy diversos según la provincia, pero lo cierto es que después de que se creara, la población tenía que conocer, y la población que a nosotros nos interesaba, cuál era ese mecanismo, que era un mecanismo nuevo. Y por otro lado, trabajamos también muy fuertemente con las prórrogas de las medidas cautelares que se dictaban, previsiones de acercamiento, digamos, previsión o exclusiones de hogares que vencían. En Argentina cada provincia se da de un modo distinto, pero todas se dan por un periodo de tiempo, entonces que se iban a vencer durante el aislamiento. Todos los superiores tribunales de las 24 jurisdicciones en distintos tiempos, pero esto es lo que suele suceder cuando empieza y nosotros lo motorizamos, todas dictaron resoluciones de prórrogas automáticas, quiere decir que como una medida de protección fue muy útil y además poner en conocimiento esto. Posteriormente trabajamos con 2 ejes más que nos parecía fundamental, uno era en términos de campaña de difusión y por otro con las fuerzas de seguridad, junto con el Ministerio de Seguridad, era trabajar muy claramente que el aislamiento es una medida para cuidar la vida de las personas, ¿no? Frente a una pandemia que hoy por hoy el único modo que tenemos de evitarlo es por medio del contacto. Pero que de ninguna manera podía el Estado entender que alguien que estuviese en una situación de violencia de riesgo debía mantener ese aislamiento. Por lo tanto, dictamos una resolución explicitando que las personas que necesitaran pedir ayuda, asistencia, denuncia, por motivos de violencia de género, estaban excluidas del aislamiento y que formaba parte de lo que se conoce como una de las causales de fuerza mayor, y dictamos una resolución, lo hicimos en el ministerio, para poder dárselo a las fuerzas de seguridad, que entonces tenían la idea de que las fuerzas de seguridad, a medida que se van haciendo exclusiones, se las bajan en general en todo el país,
Lo mismo tomamos la semana pasada una decisión con el Ministerio de Transporte vinculado a, en ciertas regiones del país, y voy terminando, en ciertas regiones del país, se resolvió para restringir la circulación que el transporte público solamente podía ser utilizado por trabajadores y trabajadoras esenciales. En este marco también dictamos una resolución e hicimos una campaña, está en todas las redes sociales del Ministerio nuestro y del Ministerio de Transporte, que esa limitación no alcanzaba a las personas que estuvieran en situación de violencia. Digamos, como modos de trabajar, y lo hicimos mucho en términos de difusión y de medios de comunicación, que nunca, pero nunca el aislamiento puede llevar a que las personas que están en situación de violencia de riesgo no deban salir de sus hogares, sino justamente diciendo lo contrario. Solamente para terminar quiero decir dos cosas. Argentina tiene un único registro oficial de tasas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Ese registro depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sus fuentes son fuentes primarias, es decir, son causas judiciales, quiere decir que los datos oficiales siempre llegan con largos meses posteriores a los hechos, no tienen cortes porque como hay que acceder a las causas judiciales y un equipo de trabajo a analizarlos. Sin embargo, lo que sí tenemos son muchos observatorios de medios que hacen el seguimiento de esas violencias extremas. En principio, nosotros no tenemos un aumento significativo de femicidios o travesticidios durante estos 3 meses de pandemia. Sin embargo, sí tengo que recalcar un dato, que es que los delitos, la gran mayoría de los delitos, sacando los delitos que están vinculados a las tecnologías, sí se vieron reducidas, y los homicidios dolosos comunes sí se vieron reducidos. Entonces lo que tenemos es un índice establemente alto de femicidios, cuando el resto de los homicidios sí se vieron en baja. Entonces eso nos parece que es un dato importante. Y por último decir que con mucho orgullo, y ya me fui de tiempo, el viernes pasado presentamos junto al presidente de la Nación el Plan Nacional de Acción contra las Violencias para los próximos 2 años. Es un plan en el que estuvimos trabajando desde enero de este año y que lo continuamos trabajando en el marco de la pandemia, porque sabemos las enormes dificultades que hay para trabajar, yo digo, con 2 tiempos, ¿no? Trabajamos como con 2 cajas de cambio, una que nos permita hacer política pública para la emergencia, pero que nosotros tenemos que trabajar para poder avanzar en las políticas públicas en materia de violencia por motivos de género, para el país, para más allá de la emergencia. Y para hacer el ministerio está recién creado, decidimos llevar a hacer planificar y diseñar un plan de manera participativa, cosa que no había sucedido antes, y ya habíamos organizado 9 foros regionales en todo el país. Llegamos a hacer 4 presenciales, los otros 5 los terminamos haciendo virtuales, y llegamos a la presentación con más de 3.500 participaciones, 1.609 propuestas concretas, y además logramos, incluso en el marco de la emergencia, obtener 100 compromisos de otros ministerios, de todos los ministerios de la Nación, y de 26 organismos descentralizados para el plan. Entonces, me parece importante recalcarlo porque sabemos, para todas las que estamos trabajando en este contexto, que es muy difícil y hay que trabajar en las 2 velocidades, sin lugar a dudas, porque más temprano que tarde estaremos saliendo de esta situación tan excepcional que nos toca atravesar en nuestras vidas y en nuestras gestiones, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para empezar, sobre todo, a reparar parte de las huellas que nos van a dejar en nuestras sociedades la pandemia. Así que, bueno, me pasé, perdón, pero es muy difícil en 10 minutos tratar de sintetizar, y eso que hablé rápido. Así que les dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Vamos a continuar. Yo creo que la idea es que podamos 10, 12 minutos, pero sí después poder tener ese intercambio con algunas preguntas y respuestas de las personas que nos acompañan. También escuchar en el marco, después de sus presentaciones, pues
frente a esos temas que ustedes van a ir tratando, cuáles son algunas de las recomendaciones que hizo el comité. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con la ministra Anaminta Madrid, la ministra de Honduras. Ministra, por favor. Muchas gracias, Luz Patricia. Saludos a mi amiga Alejandra Mora, secretaria de la CIM, a Tatiana Rey, de presidenta del Comité de Expertas de la MESECBI, a las distinguidas ministras del Adelanto a la Mujer de Argentina y México, Elizabeth Alcorta y Nadine Gassman, a las diferentes delegadas de los países ante la CIM que nos están viendo y escuchando. Para todas, muy buenas tardes. Es como siempre de mucho interés y agrado participar en los conversatorios de la CIM y del MESECBI. Y hoy nos convoca el tema la violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID. Y como ministra de la Mujer de Honduras, tengo el honor de participar en el intercambio de buenas prácticas en la prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia del COVID. En Honduras y el mundo sabemos que la emergencia derivada del COVID está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto en el interior de los hogares como fuera de ellos. Y entre las problemáticas que se han profundizado está la carga de las labores del cuidado y la violencia contra las mujeres, ya que la medida de confinamiento necesaria para proteger la salud y evitar contagios y el colapso de los servicios de salud trae consigo una mayor exposición de las mujeres, ya que los hogares se han convertido en un espacio donde todo ocurre. En el país, el número de denuncias registradas en el Servicio Nacional de Emergencias 911 muestra un incremento de las denuncias en un 16%, por lo que esto evidencia que permanecer las mujeres en sus hogares junto a sus agresores, además de las limitantes para el acceso a los servicios públicos de atención, prevención y también sanción a la violencia, ha tenido un efecto negativo en lo que ya era una problemática muy fuerte en el país. Venimos de épocas en que el país llegó a tener tasas de femicidios de 673, afortunadamente, y que no es alentador, pero sí ha bajado casi en un 50 los femicidios en esta época de pandemia, ¿verdad? Desde el instituto y junto con otros operadores de justicia y con el sistema de emergencias 911 y demás entidades vinculantes en esta atención a esta problemática, se han tomado un conjunto de medidas para prevenir la violencia contra la mujer. Entre estas podemos compartir, digamos que se logró que se visibilizara la problemática de violencia contra las mujeres en tiempos de emergencia para trabajar en forma coordinada con instancias y actores pertinentes para tomar medidas que pudieran brindar seguridad y salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres hondureñas. También se hicieron acciones de incidencia con el 911 para garantizar que las líneas de atención telefónica y los servicios para todas las víctimas de violencia doméstica se consideraran servicios básicos y que se mantengan siempre a disposición y así también garantizar la atención en la ruta de la denuncia. Aquí nos encontramos con un problema, es con la alta rotación, digamos, en la policía, y esto dificulta la atención. Esto nos obligó a emplear un plan de emergencia en donde, aún en época de pandemia y haciendo uso de las tecnologías, nosotros hemos estado formando y capacitando a los policías, formando formadores para que ellos hagan su réplica al interior de la policía, porque ¿qué pasaba? Al comparar nosotros las denuncias en el Ministerio Público contra las llamadas recibidas en los sistemas de emergencia, andaban que en un 10% las que presentaban y a veces menos a eso. Y es que por el desconocimiento o porque los policías eran nuevos en las postas, no se calificaba el delito como violencia, sino como un escándalo público y salían en 24 horas, y también porque las mujeres no querían interponer una denuncia o no seguir un proceso, más que solo querían que el sospechoso se fuera de la casa nada más. También hemos desarrollado acciones orientadas a asegurar la continuidad de los servicios de atención a mujeres a través de coordinación directa con la Fiscalía del Ministerio Público, el Juzgado contra la Violencia, y se logró que los juzgados especializados contra la violencia doméstica, que operan en 3 ciudades del país, y los juzgados de la penal,
estuvieran prestando los servicios mediante turnos rotativos a nivel nacional. Asimismo, se habilitaron a partir del mes de abril los juzgados de paz. El Ministerio Público también está laborando en todas sus oficinas a nivel nacional a través de turnos establecidos, y la Fiscalía Especial de la Mujer está ayudando a proveer servicio de transporte a aquellas mujeres que lo necesiten para poder asistir a una audiencia. También se ha asegurado el sostenimiento de las casas de refugio a mujeres sobrevivientes de violencia, en donde se ha apoyado con alimentos y se ha priorizado la transferencia monetaria que del instituto se hace a 2 de las casas refugio que tienen mayor afluencia de usuarias. Hemos también tenido que reinventarnos y ver cómo también implementar campañas. Una de ellas fue la campaña Sin Violencia ante la Emergencia e INANTI Apoya, diseñada para proveer servicios que se ofrecen a víctimas de violencia y la corresponsabilidad de los cuidados en el hogar, y también se promueve la campaña Soy Mujer y Vivir Sin Violencia es mi derecho, esta última en coordinación con varias instancias del Ejecutivo, y asimismo se trabaja en la implementación de campañas para el manejo de la ansiedad y el estrés provocado por las crisis. Por otra parte, también se está distribuyendo material informativo a través, publicado en redes sociales, y esto con objetivo de dar orientación de manera efectiva a las mujeres sobre el COVID y las violencias hacia las mujeres. Elaboración también de una guía, que esa la hicimos en el mes de marzo, una guía de actuación para para las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, esta con el propósito de orientar a las mujeres qué hacer y dónde acudir ante un caso de violencia, específicamente en tiempo de emergencia. Un monitoreo de datos estadísticos de la incidencia de la violencia contra la mujer durante el periodo de confinamiento que inició el 16 de marzo. El monitoreo se lleva a cabo desde el Observatorio Nacional de Género del INAN, que está en construcción, pero ha servido ahorita para poder implementar parte de lo que tenemos que hacer con el observatorio, y se alimenta por ahorita solo con los datos que tenemos del sistema de emergencia 911, porque las otras instancias no tienen datos actualizados. En torno a la prestación de servicios, desde el INAN no éramos una institución prestadora de servicios hasta que se inicia con los centros Ciudad Mujer. Es que el INAN tiene el manejo de 2 de los módulos en el programa Ciudad Mujer, el modelo de protección y atención en derechos y el módulo de educación comunitaria. Entonces, a través del módulo de protección y atención en derechos, con las oficinas regionales y con algunas oficinas municipales de la mujer y con universidades, hemos estado prestando servicios de forma virtual, servicios de atención psicológica, social, asesoría legal a las mujeres víctimas y o sobrevivientes de violencia. Hemos tenido resultados muy notorios en el incremento de las atenciones mediante esta atención remota, el aprovechamiento de las redes sociales, diferentes grupos de WhatsApp, relación con todas las comisiones interinstitucionales, el boca a boca de las usuarias que se atiende ha permitido tener una respuesta positiva en esta modalidad de atención. Y a través de estos servicios se ha logrado atender a 1.703 mujeres desde abril a la fecha, y se han otorgado más o menos unos 2.100 servicios. Anabel, contarles que una de las fortalezas que el instituto tiene es el trabajo a nivel local, que a pesar de ser oficinas que no dependen del instituto, pero sí son nuestras colaboradoras, son nuestras aliadas estratégicas a nivel nacional. Las tenemos conformadas en 16 redes de oficinas municipales, en donde agrupamos 200 oficinas municipales de la mujer, y a través de ellas se ha establecido un canal de comunicación permanente y directa con los gobiernos locales, a fin de monitorear las problemáticas de violencia a nivel local, asesorar sobre el accionar a favor de los derechos de las mujeres en el marco de los planes de emergencia locales, los CODEN o los CODELES, que les llamamos aquí en Honduras, y en este periodo lo hemos hecho durante todo este periodo de crisis. Se ha integrado en los comités de emergencia a las coordinadoras de las oficinas municipales de la mujer, tanto en los CODELES como en la entrega de alimentos. ¿Por qué recomendamos esto? Porque al ir a entregar una bolsa solidaria, estas tienen comunicación directa con las mujeres y pueden saber cómo se encuentran, qué necesidades tienen, si están siendo violencia, y hemos detectado muchos casos en eso y hemos podido ayudarles y darles una atención oportuna, ¿verdad? También a través de estas oficinas municipales de la mujer logramos controlar y evitar la venta de alcohol
por ser un detonante contra la violencia, logrando que 170 de los 298 municipios adoptaran una medida de prohibir la venta de bebidas alcohólicas a través de ordenanzas municipales. También hemos tenido alianzas estratégicas con la cooperación y a raíz de estas campañas que podemos decir que surgieron en la emergencia, que fueron desarrolladas por el equipo de comunicación interno, en pláticas con la cooperación y más que todo con el BID, empezamos a diseñar una campaña de prevención a la violencia contra la mujer y la generación de protocolos para atender en estos tipos de emergencias y también estrategias de atención. Y también a raíz de los servicios que estamos prestando con MAPRODEN, que comentarles que estos servicios fueron puestos en marcha con teléfonos de las funcionarias y atendiendo a las funcionarias a veces hasta 10 y 12 horas diarias. Ellas mismas fueron organizándose y estableciendo turnos y todo para poder atender. Entonces, platicando con el BID, empezamos ahorita, ya la estamos terminando, el diseño e instalación de una plataforma para asistencia especializada en línea a mujeres sobrevivientes de violencia contra la mujer, con el apoyo del BID, en coordinación con el programa Ciudad Mujer y también en coordinación con el programa 911, que es a través de donde van a entrar todas estas llamadas y las vamos a monitorear a través de diferentes mecanismos y ver cuáles de estas llamadas que se reciben y cuáles las mujeres que buscan atención es producto de esta campaña que también vamos a iniciar a ver para medir también cuál es el alcance de la campaña y cuántas mujeres que ahora piden atención es porque lo vieron en la campaña, ya sea en Facebook, les llegó por Instagram, por Twitter o por algún WhatsApp, algún mensajito o algo. También nos hemos incorporado a las acciones de coordinación con el subclúster de violencia basada en género que está impulsado por el Sistema de Naciones Unidas y el equipo humanitario de país para facilitar y coordinar estrategias para hacerle frente a la violencia hacia las mujeres y niñas en el marco de la pandemia. Y aquí hemos priorizado el apoyo en la prestación de servicios y hemos realizado un mapeo de servicios de violencia basada en género disponibles, cuáles servicios siguen siendo accesibles, en qué horarios y cuál es la modalidad de atención. También se han identificado líneas de atención telefónica, actualizar las rutas de remisiones institucionales y de organizaciones de la sociedad civil existentes en función de los cambios en la asistencia y los cierres de algunos servicios. Estas son parte de algunas de las acciones que como INAN estamos realizando. Posiblemente se me queden algunas que por el 10 minutos son muy pocos, como decía mi colega, la ministra de Argentina, pero hemos tratado de demostrar lo que hemos estado haciendo a la fecha. Lo que hemos realizado en este periodo de emergencia derivado del COVID, estamos muy comprometidas a trabajar diariamente por el sostenimiento de todo esto que hemos impulsado, porque estamos conscientes de que el impacto de la violencia contra la mujer es alto y el abordaje debe ser inminente. Este proceso nos está mostrando la importancia de un actuar efectivo desde la institucionalidad. Creemos que las mejores prácticas representan una oportunidad para responder a las necesidades de las mujeres de manera integral y no postergar lo que es una deuda con las mujeres, como ser el derecho a vivir una vida libre de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Namita Madrid. Bueno, continuamos con este proceso de intercambio. Muchísimas gracias. Nos acompaña Nadine Gassman, ya la presenté anteriormente, además de ser feminista, activista y comprometida. Es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México y pronto la presidenta de la Conferencia de Estados, parte también del mecanismo de seguimiento de la Convención de Derechos. Así que bueno, Nadine, bienvenida, muchas gracias. No, muchísimas gracias por esta invitación, querida Alejandra, siempre activa y activándonos. Saludo con muchísimo cariño a mis colegas, ministra Elizabeth y a Ana Mintia, y a Tatiana también, nuestra presidenta del Comité de Expertas. Y siempre es rico platicarnos y escucharnos, porque creo que si algo nos ha dado esta experiencia mundial es esta certeza de, por un lado, la capacidad de resiliencia, de adaptación, de innovación y de realmente responder de las mujeres. Y por otro lado, también
lo pertinente de la agenda feminista, ¿no? O sea, nosotros nos agarró la pandemia después de grandes movilizaciones sin precedente del feminismo mexicano, que hablaban de los temas que estamos hablando hoy, los temas de cuidados, los temas de trabajo, los temas de violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, y yo lo digo siempre, la pandemia lo único que hizo fue develar las desigualdades que estaban ahí, ponerlas en el tintero, y sí creo que algo ha sido interesante en esta emergencia comparada con otros fue la rapidez con la que el mundo y nuestros gobiernos vieron este impacto diferenciado entre mujeres y hombres. O sea, normalmente se tardan más. En otras epidemias, en otras cosas, pasa más tiempo para que el mundo diga, uy, ¿y qué pasa con las mujeres? Uy, ¿qué pasa con la violencia? Yo creo que aquí fue muy rápido y para todas nosotras, y bueno, tanto Elizabeth como Aminta lo hablan, ¿no? El día 1 estábamos haciendo esto, el día 2 estábamos haciendo lo mismo, nos pasó en México. O sea, para nosotras fue muy claro que había un riesgo de que aumentara la violencia contra las mujeres, y que había que decir y lograr que en la, digamos, en la... ¿cómo se dice? Ya no me sé el término, pero cuando se decretó que era una emergencia por el Consejo de Salubridad General, dentro de los servicios esenciales quedaran los servicios de atención a la violencia contra las mujeres, incluidos los centros de atención y, por supuesto, los refugios. Yo creo que es muy importante entender que en el caso de México, todo el abordaje de la pandemia de México ha estado vinculada con este cambio transformacional que está promovido por el gobierno que se llama de la Cuarta Transformación, y ha habido, todo el énfasis ha estado en dar atención a las poblaciones vulnerables, a atender al 70% de la pirámide de la población. Entonces, los programas prioritarios se fortalecieron, todo lo que eran transferencias monetarias se dieron por adelantado. Hubo como todo este fortalecimiento de la construcción del gobierno de bienestar en el que estamos empeñados. Y con esto vino también el tema del cuidado para las mujeres y las niñas. Pero claro, el tema de la violencia que nos ocupa y toda esta transformación de la vida que hizo que las mujeres tuviéramos no solo estuviéramos en la primera línea de respuesta en los servicios de salud, y sí, Alejandra, como tú hablabas, es muy desafortunado y habla del machismo, de la misoginia, del patriarcado, el hecho de que las trabajadoras de la salud están siendo agredidas, aunque deberíamos estar, en teoría estamos agradecidísimos, ¿no? Pero eso también ha pasado en México y se ha sido bastante vocal en términos de eso. Como mis colegas, se fortaleció mucho bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobernación, que es como la Secretaría del Interior, toda la respuesta y toda la coordinación interinstitucional a la violencia contra las mujeres. Era un trabajo que ya estábamos haciendo y que responde a la fragmentación de la respuesta de la prevención, atención, sanción a la violencia contra las mujeres que tenemos en el país. Juntarse y organizarnos, que se aceleró. Vimos rápidamente que lo que teníamos que era fortalecer el 911, el 911, capacitar a los operadores, reforzarlos con recursos de las propias instancias involucradas en atender a las mujeres y dar un mensaje contundente a la población a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, que les dijera que no estaban solas, que el 911 estaba ahí para atenderlas, y al mismo tiempo hablar sobre los cambios que los hombres tenían que hacer en el marco del aislamiento, la importancia de repensarse, la importancia
de ser partícipes al tiempo de no aceptar ningún tipo de violencia. Al mismo tiempo, se hicieron, o sea, somos también un Estado federado, entonces sabemos de los desafíos. Trabajamos muy de cerca con las instancias de las mujeres de los 32 estados de la República. Hicimos un directorio para que desde el 911 pudieran tener un número a quien llamar para dar atención y actualizamos un mapa nacional georreferenciado de servicios que sirve para el público, pero también para los servicios. Y una cuestión que hicimos que es muy interesante y que, o sea, estamos todavía en medio de la pandemia, hay cosas que hay que evaluarse, fue una comunicación formal por parte de la Secretaría de Gobernación a los jueces a nivel municipal para que usaran sus prerrogativas para apartar a los agresores de las casas. O sea, en lugar de sacar a las mujeres, que sí, también la red de refugios está trabajando muchísimo, las colegas de las organizaciones de la sociedad civil dan cuenta del aumento de llamadas, de servicios que han hecho, pero esta idea de sacar al agresor y llamar a jueces que normalmente no sienten que es su competencia a hacerlo. También muchos estados pusieron las denuncias en línea, electrónicas, que son cosas, todas estas que esperamos que se queden. Una de las cosas que, o sea, cada uno de los estados, cada uno del nivel local se sintió muy interpelada por esta llamada de la posibilidad de un aumento de la violencia contra las mujeres. Se han hecho en cada uno de los estados cosas espectaculares, innovadoras, muy importantes. Nosotras hicimos hace un par de semanas unas reuniones virtuales para compartir buenas prácticas. Fue muy importante porque sabíamos lo que estábamos pasando, pero era muy importante que se escucharan entre las propias, son secretarias o presidentas o directoras de las instancias de las mujeres, y vimos cómo se buscaron alternativas y medidas innovadoras para contactar a las mujeres. Entonces, obviamente, los WhatsApp, los correos electrónicos, las líneas, pero una cosa que nos llamó mucho la atención fue la capacidad de las propias instancias en el aislamiento, con los límites, de decir, de esta parte de la ciudad o del pueblo no estamos recibiendo. No puede ser que no haya, no está llegando el mensaje. Entonces salían a las calles con perifoneo, no sé si eso, o sea, digamos llamando, diciendo, la violencia no es normal, si tienes un problema llama al 911 o llama a o sea, una cuestión muy proactiva de darle a conocer a las mujeres de diferentes maneras que no tenían que aceptar la violencia y que no estaban solas. Otras hicieron como han hecho en otros países, como hicieron en Argentina, los cubrebocas naranja. Otras hicieron unas en Facebook, daban recetas de cocina y al mismo tiempo que daban la receta ponían si está sufriendo violencia, llama. O sea, lo que vimos fue realmente una gran innovación, creatividad y una gran conciencia de que no hay una única forma de llegarle a las mujeres y que había que hacerlo de esta manera. Igual los servicios, ¿no? Servicios por teléfono, servicios presenciales que nunca se cerraron y la posibilidad de estar cerca de eso. También nos preocupamos mucho en que no se usara la pandemia para limitar las libertades, para no respetar los derechos humanos, y el Ministerio de Gobernación emitió una guía para que las medidas tomadas durante la pandemia se diseñaran protegiendo y procurando en todo momento los derechos humanos de todas las personas, ¿no? O sea, la idea, y eso ha sido
un mensaje claro, inequívoco de toda la administración, pero especialmente del presidente, es que nada era por la fuerza. Era un apelo a la ciudadanía a quedarse en casa, un apelo a los gobernadores y a las gobernadoras a juntarse a esta estrategia nacional. Ahora que estamos saliendo con un sistema de semáforos, es un sistema de semáforos que es indicativo por parte de la federación, pero que cada uno de los estados valora si acepta el color de semáforo o no. Entonces ha habido mucha preocupación por asegurarnos que las libertades y el federalismo también se respeta. Como les decía, hubieron a nivel local muchas buenas prácticas. Creo que una de las cosas que sabemos, pero que fue muy patente, era la importancia de la respuesta local contextualizada, que fue desde múltiples campañas, además de la campaña nacional para prevenir la violencia, para realmente acercar los servicios, que estas campañas fueron traducidas a lenguas indígenas. El instituto, tanto a nivel local como el Instituto de los Pueblos Indígenas, se hicieron. El usar este tiempo para capacitar, un poco como en Honduras, o sea, capacitar al 911, capacitar a los colegas de los gobiernos estatales en la parte de perspectiva de género, hacer convenios con el sector privado, tanto los supermercados, las farmacias. Estamos por lanzarlo a nivel nacional, pero lo han hecho a nivel de los estados. Tenemos un convenio con Airbnb para que donen días de alojamiento para mujeres que necesitan salir de su casa, no que necesitan estar en refugio, pero que necesitan salir de su casa. Se ha seguido dando servicios durante este tema, viendo los indicadores que nos decía Alejandra. En estos meses hubo primero un aumento de llamadas, que después bajó un poco. Han aumentado más o menos alrededor de 5% las llamadas al 911. Términos de asesinatos de mujeres, asesinatos violentos de mujeres, digamos, los números son muy grandes en México y es una preocupación, como ustedes saben, muy importante, pero en los últimos 2 meses han disminuido, igual que ha disminuido también ciertos delitos. Y decirles que nosotras estamos realmente muy ocupadas, yo diría, en este momento, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, en pensar esta salida, esta nueva normalidad que decimos, tiene que ser más justa, tiene que ser más solidaria, tiene que ser más local, en fin, dice la Secretaria de Gobernación, la nueva normalidad es feminista o no es, ¿no? Y ahí realmente el tema pasa por asegurar, por un lado, que se crean las condiciones para poder regresar al trabajo de una manera segura, con todas las cuestiones que tienen que ver con la sanidad, pero también reconociendo que los niños y las niñas siguen en casa, que las escuelas no regresan, creando esta flexibilidad en los propios lineamientos, pero también preocupadas porque esto no vaya a ser en el mediano plazo un castigo para las mujeres. O sea, los hombres empiezan a regresar más, las mujeres tenemos más oportunidades, pero pues nos van a ver menos en los centros de trabajo, se va a empezar a darlo. No. Entonces estamos también, no tenemos la solución, pero creo que en este colectivo es bueno plantearlo de cómo aseguramos que por un lado creamos las condiciones y por el otro lado esto es parejo para hombres y mujeres. Y bueno, creo que estamos en un momento muy importante, que es un momento de muchos aprendizajes
y que lo que no podemos dejar pasar y que tenemos la responsabilidad, yo diría, como autoridades en esta área, es que este regreso no recupere estas lecciones, que no recupere esta visibilización y aprecio que se ha hecho del tema de cuidados, del tema de del trabajo, del tema de la importancia de tener protección social, que realmente le dé una respuesta a toda la población, especialmente a las más vulnerables. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Obviamente hay mucho más que platicar en términos, pero creo que es una reflexión importante de esta experiencia que hemos vivido cada una de nosotras y cada uno de nuestros países, y cómo ha sido una vivencia que ha puesto toda la agenda feminista muy clara y muy vivida, muy sentida por toda la sociedad. ¿Cómo no dejamos que esto vuelva a esa normalidad que no era buena para nosotras, pero que tiene que ser transformada? Gracias. Muchísimas gracias, Nadine. Vamos entonces, tenemos ya un panorama que nos han brindado las tres ministras, nos han contado qué han estado haciendo. Entonces ahorita vamos a ver un poco cómo esos esfuerzos, cómo todo ese trabajo que han venido haciendo ahorita coincide bastante con las recomendaciones que ha venido haciendo el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Le vamos a dar la palabra a su presidenta, Tatiana Rey, feminista, profesora, educadora, y bueno, muy contenta, Tatiana, de que también nos estés acompañando y que nos vayas a compartir cuáles son esas recomendaciones que ha hecho el Comité de Expertas para el resto, para toda la región, pero sobre todo para esas cosas que no habíamos visto, no habíamos descubierto antes de este proceso que nos ha obligado a todos a repensar. Tatiana. No. ¿Ahí? Sí. Me tenían desactivado el micrófono, yo no lo podía activar. Bueno, estaba diciendo que feliz de estar en este foro, en esta oportunidad, poder compartir con todas ustedes. Feliz de estar con Alejandra, que decía ya que estamos cada día trabajando más entre la CIM y el MESECBI, así que feliz de poder estar presentando un documento de elaboración conjunta. Y también en este momento de saludar a las ministras y poder escuchar todas las acciones que están desarrollando para asegurar que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Entonces, como parte de esto, yo les quería contar un poco las propuestas que ha hecho el mecanismo. Dentro de esto, nosotros hemos hecho una serie de propuestas que van en distintos rubros. Uno de políticas públicas para la prevención y atención de violencia contra las mujeres y niñas, otro de acciones de acceso a la justicia, fortalecimiento institucional y de información estadística. Muchas de las que voy a presentar ustedes ya las están implementando, de hecho las han estado comentando. Lo primero es que se necesitan espacios seguros, entonces eso va en la línea de los refugios que probablemente ya tenían en sus países o albergues, y el fortalecimiento de los que ya existían o la creación de nuevos si es necesario, a fin de que esas mujeres que lo necesitan puedan salir de los lugares. También pensar que hay grupos de mujeres específicos que requieren ahora mucho más de esos esfuerzos, como por ejemplo, que la ministra de Argentina lo mencionó, el tema de las mujeres migrantes. Entonces también hay que darle acceso a esas mujeres que probablemente no cuentan con esos espacios seguros y que además pueden estar viviendo situaciones de violencia.
Por otro lado, hay una serie de medidas que tienen que ver con la detección de la violencia. Obviamente es mucho más difícil en estos momentos hacer esa detección. Entonces, y hay distintos tipos de violencia. Por ejemplo, toda la violencia a través de las redes sociales. Cada día estamos más conectadas a las redes sociales, las clases se hacen a través de redes sociales o de mecanismos online. Entonces, por ejemplo, el que las policías o las fiscalías tengan unidades para la detección de delitos informáticos resulta más importante ahora que a lo mejor que lo que resultaba incluso antes de la pandemia. También en el caso de los docentes, que puedan identificar que las niñas o sus estudiantes están sufriendo algún tipo de violencia. Nos parece que pueden haber distintos también mecanismos de alerta de género y esto va también muy en la línea de otras acciones que tienen que ver con incentivar las redes. No es solo las medidas que tomen los gobiernos y que ejecuten los gobiernos por sí solos, sino también incentivar a que la sociedad se involucre en esto. Entonces, que podamos hacer esa alerta temprana en casos de que ya sabíamos de violencia, o entre las familias o entre las organizaciones que se dedican a estos temas. También puede haber, por ejemplo, inspección, que puede ser directa o indirecta, porque la idea, por supuesto, es no ponerla en mayor riesgo. El cómo se hacen las denuncias es otro desafío, nos parece. Creemos que es necesario que haya células de reacción inmediata para que se atiendan las denuncias. Entonces, para esto tiene que haber, por supuesto, personal. Y cómo garantizar la seguridad de esas mujeres. También lo que decía también la ministra de Argentina, creo, de garantizar que las mujeres puedan movilizarse en estos tiempos en donde la mayor parte de la población está en las casas. Entonces, que puedan salir de las casas y no por eso sean detenidas por las policías o no se les deje llegar hasta la comisaría o el lugar donde puedan hacer la denuncia. Es necesario también que se pueda atender a esas mujeres. Entonces, todas estas, por ejemplo, medidas que ustedes han anunciado en los 3 países, diría yo, de telefonía inteligente, silenciosa, de reforzar esos teléfonos que ustedes ya tenían, pero, por ejemplo, a través de la telefonía silenciosa, que facilita que mujeres que están en casa con el agresor no sufran un mayor riesgo. También que hayan centros de orientación y atención y que esos se declaren como servicios indispensables. O sea, hay que asegurar que eso siga en funcionamiento y que no pare en este tiempo en que estamos tratando de que la mayoría de la gente no esté movilizándose. Todo esto es necesario que se informe. Y ahí también ustedes lo decían. Por un lado, la información, la difusión masiva, que todas las personas sepan que no es, que no es normal, que no debe haber violencia contra las mujeres, pero también que conozcan las medidas, que conozcan los números a los que pueden llamar, que si la información no está llegando a ciertos sectores, como decía Nadine, puedan buscarse otras fórmulas alternativas para llegar a esos sectores y que efectivamente las personas conozcan esa información y los recursos que hay disponibles para ello. Lo que les decía de las redes, el involucramiento de toda la sociedad, de fortalecer los observatorios de igualdad, de equidad. Entonces, de nuevo, que no se lleve todo el trabajo el gobierno, el ministerio específico, sino que toda la sociedad nos involucremos en un problema que es de todos. También hay un tema con los derechos sexuales y reproductivos, el que se garantice, por ejemplo, los partos seguros, la atención pre y postnatal, pero también la atención de la violencia sexual, de la prevención de la violencia sexual, del embarazo forzado. Entonces, todo eso hay que asegurar que que continúen esos servicios y que continúen en condiciones de seguridad para esas personas también. También lo que hablaban de el personal de salud, que hemos visto que están siendo atacadas muchas veces y que muchos de ese personal son mujeres, pues también es necesario buscar medidas
que le den seguridad a esas personas, que se puedan trasladar sin el miedo de ser atacadas. Y por supuesto siempre la rendición de cuentas. Nos parece indispensable que el gobierno siempre tenga claro y transparente cuáles son las medidas que están llevando a cabo. Por otro lado, todas las medidas que son indispensables para el acceso a la justicia. Entonces, hay unas que tienen que ver con los juicios que ya se llevaban, por ejemplo, el extender las medidas de protección sin procedimiento alguno, que es algo que nos anunció también la ministra de Argentina. Eso nos parece indispensable para que efectivamente no entren en riesgo mujeres que ya tenían alguna medida. A lo mejor buscar la forma de utilizar la tecnología para garantizar el acceso a tribunales, a juicios, la presentación de pruebas, etcétera. Todo eso a través de, por ejemplo, o el WhatsApp o una página. Entonces, no necesariamente que se tengan que trasladar para ello. También creemos que es necesario asegurar la continuidad de los servicios. Por ejemplo, si las personas no tienen acceso a este uso de la tecnología, por ejemplo, que hayan puntos en donde se puedan hacer denuncias, que pueden ser supermercados, que pueden ser farmacias, puntos estratégicos, ¿ya? Porque sabemos que no todas las personas, no todos los países ni en todos los sectores del país está este acceso ilimitado a la tecnología. Y que se mantengan los servicios como de orientación, de representación en casos de violencia. También hemos pensado que es necesario que hayan beneficios, que se piense en beneficios preliberacionales para mujeres que están en situación, por ejemplo, de especial vulnerabilidad, con hijos menores, etc. Por otro lado, hay toda una línea que nos parece indispensable que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. El que ustedes, las ministras, las personas que están a cargo de las políticas de violencia estén en los gabinetes que están adoptando medidas contra el COVID, nos parece muy importante. Que esas medidas que se adoptan para prevenir la pandemia tengan perspectiva de género. Y que no se deje esto como un tema aparte, que a lo mejor el Ministerio de la Mujer se tiene que hacer cargo, pero que es parte indispensable porque evidentemente todas las medidas van a tener impacto en la vida de las mujeres. Y como parte de ese gabinete nos parece que debieran haber políticas de Estado para prevenir, atender y sancionar la violencia. Esas medidas, nos parece que esas políticas debieran surgir también de la participación de la sociedad civil, de las organizaciones que se dedican a estos temas. O sea, siempre nos parece que la relación con la sociedad civil, que son organizaciones que se dedican siempre a estos temas, que muchas veces son las que primero atienden a las mujeres, que entonces puedan incorporar ese conocimiento a las políticas que están desarrollando a nivel estatal. Y también distintos actores, que se involucren otros actores de la sociedad, como las empresas, los medios de comunicación, las fundaciones, para que adopten medidas que nos ayuden a disminuir la violencia o a terminarla completamente. Entonces, toda esa línea también de fortalecer medidas administrativas, judiciales de atención a la violencia a través de los recursos que son humanos, materiales, económicos, etc. ¿Ya? Entonces, y estas políticas no debieran ser, y no debieran ser solo para el momento que estamos viviendo de la pandemia, sino que también que se mantengan después. Muchos de ustedes ya decían que algunas de las medidas que están viendo que están dando buenos resultados y que son necesarios mantenerlas posteriormente. Entonces, eso es necesario que nos demos cuenta qué es lo que está sirviendo y qué es lo que va a servir no solo en tiempos de pandemia, sino con posterioridad, y también sabiendo que a lo mejor vuelven a haber otros momentos de excepcionalidad. También creemos que esas medidas deben ser articuladas con otros sectores, con los otros actores que son relevantes en los temas de violencia contra las mujeres, como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, etc. Y finalmente,
creemos que es indispensable que vayan recopilando toda la información que ha surgido de este tiempo, que sepamos cuál es la situación de violencia contra las mujeres y niñas que sufren violencia, cuál es la situación que se ha dado en particular en relación con las medidas que se han adoptado a propósito del COVID. Entonces, ¿cuál era la situación anterior y cuál es la situación que se está viviendo ahora? Además, esa información que se ha desagregado. Siempre, siempre, si ven los informes que nosotros les pedimos, esos informes siempre les están pidiendo información desagregada. Necesitamos saber si la violencia que viven las mujeres es diferente, si son mujeres trans, si depende de la edad que tenga, de acuerdo a la condición socioeconómica, si tienen algún nivel de discapacidad o si viven en sectores alejados. Eso siempre es indispensable, y no solamente entonces si son hombres y mujeres, sino a ese nivel de desagregación. Tenemos que saber si las mujeres han perdido trabajo y si ha aumentado la vulnerabilidad a propósito de esas pérdidas de trabajo. Si ha aumentado la violencia en los espacios públicos, dado que hay menor tránsito en los espacios públicos, estamos viendo que hay un aumento de violencia en esos espacios. Entonces también queremos tener ese tipo de datos. Y por supuesto todas las buenas prácticas que ahora nos han estado contando, saber cómo lo implementaron, qué hicieron, qué fueron modificando a fin de poder o mantenerla o prevenir en un futuro que ojalá no se dé en una situación igual que esta, pero no podemos saber. Así que eso, estoy, como les dije, muy feliz de poder estar en este foro y de poder escuchar también a las distintas personas a través del chat o las preguntas para que sigamos compartiendo experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Tenemos varias preguntas del público y algunas de las preguntas que nos habíamos planteado era, bueno, ¿cómo estamos pensando ese post-COVID que pensamos que iba a estar más cerca, pero cada vez pareciera que este periodo COVID se extiende un poco más? Pero bueno, ¿qué estamos pensando? Lo decía ya la Presidenta. Dice, bueno, hay algunas medidas que hemos descubierto que están funcionando y que antes no teníamos. Sobre todo, ustedes han presentado acá importantes esfuerzos en promoción y difusión, y son importantes esfuerzos que van al fondo de lo que creemos que es el corazón de la violencia, que es deconstruir estereotipos de género que son los que profundizan la violencia, y creemos, esperamos, tendemos a pensar que de alguna manera esta masividad de las campañas que estamos viendo ahorita pueden impactar en esas nuevas masculinidades, en esos roles de género que han venido profundizando. Entonces queremos escucharlas a ustedes cómo lo evalúan, cómo lo ven. También tenemos algunas preguntas del público que voy a hacer. Algunas están vinculadas con si ustedes han recibido información más precisa sobre delitos virtuales, delitos informáticos, la hiperexposición de las niñas hoy en día a las redes y cómo las redes están funcionando, si tienen algún dato que sea relevante en ese sentido. También ustedes han presentado muy claramente cuál es el papel del Poder Judicial, sobre todo en el ámbito local, las medidas en el ámbito municipal, las medidas a través de la justicia de paz, de la justicia municipal, de la extensión de medidas y prórroga de mecanismos de protección. Entonces queremos saber si ustedes identifican que estos mecanismos y, digamos, cómo el Poder Judicial se siente y cómo está participando, si lo sienten participando mucho más que antes y si creemos que es un mecanismo que se pueda mantener, un mecanismo mucho más estrecho, ¿no? Algunas preguntas precisas, por ejemplo, también qué está pasando con las mujeres indígenas en Honduras y en México. Saber cómo, si tenemos alguna precisión más de la información de qué está pasando ahorita, si ha aumentado la violencia, si no ha aumentado, que pudiéramos saber. Y qué otros temas que ustedes han identificado también en esas interseccionalidades que crean que puedan ser relevantes y puedan compartir con nosotras. Nosotros tenemos, como comentaba tanto Alejandra como Tatiana, recibimos información de las mujeres con discapacidad, sobre todo de las mujeres, por ejemplo, sordas. Un grupo muy activo de Sordas Sin Violencias que trabajan en Argentina ha venido planteando la necesidad de que
los barbijos, o barbijos se llama en Argentina, pero en el resto del mundo se llama máscaras, en el mundo latino. Nos preguntábamos si se ha pensado en ver cómo se introduce también la posibilidad de que empecemos a trabajar con máscaras que permitan a las personas sordas leer los labios. Digamos, ¿cuáles son toda esta creatividad que está surgiendo? ¿Cómo la podemos también transferir para ese periodo post-COVID que todas estamos esperando? Entonces, bueno, tenemos 3 minutos para cada uno, para ir con algunas ideas, digamos, 3, 4 minutos, y después volveríamos entonces con nuestra secretaria ejecutiva, Alejandra Mora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron preguntas. Entonces empezamos con Elisa. Mantenemos el orden, bien. A ver, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando 2 ejes muy importantes para nosotras. Uno está vinculado a las políticas de cuidado, que quizás porque soy una optimista a rajatabla en la vida, creo que lo que permitió esta crisis, esta emergencia, fue poner a los cuidados en la primera línea de la agenda. Más allá de que Argentina por primera vez estaba poniendo en la agenda política y social el tema, tenemos para nosotros la hermosa sorpresa que el presidente de la Nación lo tomó en su propio discurso, el tema de cuidados, que no solo el otro día cuando presentó el plan, sino en las entrevistas que da muchas entrevistas. Él mismo enuncia la injusta distribución de las tareas de cuidado y la obligación del Estado de darse una política específica, así que para nosotras uno de los modos, tanto en 2 sentidos, por un lado en términos de el impacto que tiene una política de cuidados en la reorganización social del cuidado, en las brechas de desigualdad, en todos los ámbitos, en el impacto que además eso tiene como una política activa respecto de la agenda de las violencias, por un lado, pero por otro lado también como un reactivador de la economía. Entonces, el Ministerio creó por primera vez en la institucionalidad de nuestro país una mesa interministerial en el cual participamos 6 ministerios nacionales y 5 agencias estatales, y le estamos dando en breve una institucionalidad para no solamente la que exista, pero en el marco de la emergencia hubo 3 encuentros de esa mesa. Para nosotros esto es un avance sustantivo, a la par que venimos trabajando en el primer mapeo nacional de servicios de cuidado, que lo estamos haciendo de la mano de CEPAL. Entonces creo que una de las agendas que nos va a permitir por lo menos absorber parte del impacto de la emergencia va a estar para nosotros depositadas en una política muy estratégica de cuidados. Por otro lado, vamos a poner en marcha en lo inmediato un programa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que va a ser un programa, se va a llamar Igualar, que es el programa de igualdad en el mundo del trabajo, el empleo y la producción. Entendemos que ahí está otro de los nichos en donde nosotros tenemos que poder trabajar, que es la posibilidad de achicar las brechas de desigualdad en el mundo laboral y en el mundo de la producción. Venimos trabajando tanto con el sector privado como con el sector sindical y entendemos que ese va a ser otro de los ejes. Estoy diciendo agendas por fuera de, como dije, que presentamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Pero entendemos, no son agendas que están dislocadas, sino muy por el contrario, ¿no? Digamos, son agendas que solamente las podemos pensar en términos estratégicos conectadas con la agenda de violencia, pero sí entendemos que frente al impacto que va a tener, que va a implicar más trabajo precarizado, menos posibilidades de acceso al trabajo, menor autonomía económica, mayores recargas de las tareas de cuidado y por ende mayores riesgos de las violencias, esta es una agenda estratégica para nuestro ministerio. Una única aclaración respecto a las niñas y adolescentes, el ministerio nuestro no tiene competencia específica sobre eso, por eso yo no hice mención antes, lo aclaro ahora. Nosotros tenemos una Secretaría de Niñez y Adolescencia que está en otro ministerio, es el Ministerio de Desarrollo Social, que se está dando otras políticas y que estamos trabajando coordinadamente porque otro de los grandes impactos
que tiene la cuarentena y la emergencia, y que entendemos que está mucho más. Creemos que la agenda de las violencias machistas no está invisibilizada. Logramos, después de muchísimas décadas y de muchísimo trabajo, que sea una agenda que está a la orden del día. Pero las violencias hacia los niños, las niñas, y los abusos sexuales hacia los niños, las niñas y las adolescentes, sí es una agenda que todavía no logramos poner como agenda social, como agenda mediática y como agenda política. Entonces, para nosotros hay como un llamado de atención, porque además cuando nosotros hacemos ahora nuestras campañas y todas nos estamos contando los números, los canales para que se pongan en contacto, una cosa es más sencillo llegar a la vecina, al vecino, al familiar, al círculo íntimo y a esa mujer o a esa persona que está en situación de violencia, pero el acceso en general para detectar las situaciones de violencia a las niñas y los abusos sexuales suelen ser los efectores de la educación, es decir, maestros, maestras, educadores y el sector de la sanidad, la salud pública. Todo esto reducido nos genera un impacto muy, muy grande en eso, y me parece que es algo que debemos focalizar cuando trabajamos en común, porque es un déficit que yo por lo menos veo en nuestro país, no digo en términos de política, sino en términos de que hay mayores obstáculos para poder acceder a la información, a los datos, y sobre todo poder llegar para prevenir, para sancionar y para proteger a esas niñas. Lo mismo sucede, digo, en relación a la cantidad de embarazos no deseados, que sabemos que va a ser otro de los grandes impactos que va a tener nuestra región, el mundo, nuestro país a partir de la pandemia, sobre todo cuando en nuestro país estaba anunciado el envío del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito por parte del Poder Ejecutivo. Se anunció el 1 de marzo y, como les dije, el 13 de marzo comenzaron el aislamiento, así que también hacemos, digamos, esperamos que las condiciones nos permitan poder dar el tratamiento legislativo en el marco de este año. Gracias. No, ministra Namita. Gracias, Luz. Algunas de las que comentó Elizabeth también son acciones que se están haciendo en Honduras, pero yo les voy a contar cómo nos estamos preparando nosotros en el instituto ya desde ahora, porque como decía Luz, lo de la cuarentena o la sectena, como decía la ministra Mora, bueno, le sigo diciendo ministra Mora, ya es costumbre, nuestra secretaria, mi amiga, la ministra Alejandra. Normalmente, Luz, cuando la cooperación viene y plantea que qué necesitamos, nosotros tendemos a decir que fortalecimiento de capacidades, que cuestiones así, que necesitamos fortalecer el Poder Judicial, que los operadores de justicia, que es el sistema 911. Nosotros lo que les hemos pedido es fortalecer la parte tecnológica del INAH. Número uno, vimos en esta pandemia que no tenemos el equipo adecuado para realizar trabajo en casa. Hemos tenido que sacar equipo de la oficina y aún ese equipo que tenemos no es el adecuado para hacer trabajo, y también estamos sobrecargándonos en la casa en condiciones que no son adecuadas. Entonces, número uno, eso, fortalecer al instituto en la parte tecnológica y con plataformas virtuales como la que estamos trabajando del BID, que su nombre es Conecta, a través de estos servicios que hemos estado dando de manera virtual con los módulos de atención y protección de derechos, que han sido jornadas extenuantes y todo, lo hemos llevado ya a la parte tecnológica. Pero para poder alojar esta plataforma, ocupamos pagar un sitio, una página web. También al cooperante le hemos pedido aumentar la capacidad de nuestros servidores para poder hacer eso. También nosotros, si Ciudad Mujer presta servicios para atención, prevención y sanción de la violencia, y por estar en pandemia no los podemos prestar, entonces no tiene razón de existir Ciudad Mujer. Pues. Entonces estamos viendo cómo regresamos, por lo menos los módulos de atención y protección en derechos, a que presten sus servicios en Ciudad Mujer, y ocupamos acondicionar los espacios. Entonces, en ese tipo de cosas estamos pasando nosotros para no dejar de dar los servicios. Pues. También a nivel local vemos las limitantes. Entre la legislación hondureña está que el 5% del presupuesto debe dedicarse de la municipalidad para atención a la mujer en todas sus áreas. Pero hay un decreto ahorita que
bloquea eso, que los presupuestos municipales deben de usarse para lo que tenga que ver con la pandemia. Entonces, hemos tratado de priorizar, porque no podemos trabajar con los 270 municipios que tenemos en línea, por lo menos 50 de los municipios donde tenemos mayores índices de violencia, de que si esos presupuestos, que la violencia sí sea parte como de esos problemas que tienen que atenderse en pandemia. Y a estos municipios también, con apoyo de la cooperación, les hemos dado plataformas Zoom de usuarios ilimitados, horas ilimitadas, para que ellos puedan también seguir prestando su servicio. Es parte de lo que nosotros hemos, hacer uso de la tecnología, enseñarles a usar grupos de WhatsApp, grupos de Messenger, cómo usar Facebook, y también en otros lugares, porque mirábamos, digamos, en el 911, que hay lugares donde no hay denuncia, pero no quiere decir que no haya violencia, lo que no hay es los medios cómo ir a denunciar. Entonces estamos llegando a esos lugares a través de estas oficinas municipales de la mujer para que ellas también puedan tener acceso y poder denunciar. Pues, ¿sí? Y si nosotros incorporamos ya estas cifras a las denuncias, miramos que estas se van a disparar. Pues, ¿sí? Y esto, a la pregunta que usted hacía, en las mujeres indígenas. Y esto se da en los territorios nuestros, allá donde viven las mujeres indígenas. Entonces, ver cómo esa coordinadora que nosotros tenemos, que aunque no es empleada del INAH, no es funcionaria del INAH, sino que es del gobierno municipal, cómo si le damos esa atención, incluso le hemos conseguido con uno de los cooperantes equipo de bioseguridad para que ella pueda, dentro del porcentaje que se está incorporando a las municipalidades, incorporarse ella y prestar sus servicios también con todo con el equipo de bioseguridad, no solo para ella, sino para también las usuarias que llegan a su oficina. Y esto lo hemos hecho en los municipios donde hay más casos de COVID. Y algo que hemos estado trabajando también es analizando a diario las estadísticas de mujeres que mueren por COVID. Y mirábamos que al inicio las amas de casa estaban en un tercer lugar y en las últimas semanas han pasado al primer lugar. ¿Quién está contagiando a nuestras amas de casa? Y en eso estamos trabajando también, darle seguimiento constante a las estadísticas que genera la Secretaría de Salud para ver cómo protegemos a eso. En algunos municipios donde tenemos información más fluida, sabemos que quienes están contagiando a nuestras amas de casa son los vendedores, los que van a distribuir el producto a las pulperías o los que llevan, porque son los que llevan el virus a esas aldeas. Entonces, trabajando con los gobiernos locales en eso también, de ver cómo proteger a nuestras mujeres en esos lugares. Esas campañas constantes en Facebook, pero no solo en Facebook, sino por Messenger, por mensajitos de texto. En algunos hemos diseñado banner y se los mandamos allá a las alcaldías para de cualquier forma ellas los puedan imprimir y los a poner qué es lo que tiene que exigir una señora cuando va a tener a alguien, si es en la pulpería o eso, qué es lo que tiene que exigir el medidor, ese tipo de cosas. Pues una campaña más de apoyo para que nuestras mujeres no sigan muriendo de COVID, porque sí, bueno, contagiadas de COVID, porque la tasa de mortalidad de las mujeres es menor que la de los hombres, pero sí ha subido el contagio de las mujeres. Y en cuanto a lo de el apoyo que también damos desde el MAPRODEN, no solo es recibir la denuncia y todo, sino que darle seguimiento. Esto de lo que hablaba la ministra argentina de la movilidad para poder hacerlo, nosotros coordinamos junto con el sistema de emergencia de darle seguimiento y acompañar al usuario que quiere ir a poner una denuncia. Se le proporciona todas las facilidades para que lo pueda hacer, lógico, en aquellos lugares donde podemos hacerlo, no así allá en los pueblos indígenas y en algunas localidades afro, que es ahí donde tenemos que trabajar mucho más. Esto ha venido a cambiarnos, como les decía yo, revisando el plan operativo del próximo año, a cambiar toda la forma que hemos tenido de trabajar porque ha desnudado cosas que no las atendíamos, como los que les comentaba del 911, de no darle en una posta policial por escándalo público que solo va a estar detenido 24 horas y no ya una denuncia por violencia doméstica. Entonces, en eso hemos iniciado ya desde ahora a fortalecer esas capacidades de policía, de las personas que contestan el 911. El Conecta, el que estamos haciendo con el BID, está estrechamente relacionado con el sistema 911 para poder dar esta respuesta. Creemos con la capacidad instalada, la tecnología que ellos tienen, ahí vamos a dar una mayor atención a estas mujeres que necesitan apoyo. Gracias, ministra. Bueno, continuamos con Nadine. Bueno, ya muy pocos comentarios porque yo había hablado un poco de los desafíos que tenemos en relación a esta apertura, a este regreso.
que yo creo que no es post-COVID, es solo un regreso a esta nueva situación en la que nos encontramos. Igual que mi colega de Argentina, el tema central desde el punto de vista nuestro es seguir con la política nacional de igualdad. Pero como decía, yo siento que estamos en un momento donde la gente nos entiende más, porque ha pasado 3 meses en casa, ha vivido en primera persona lo que es cuidar, lo que es tener a los niños y a las niñas 24/24, tener que desdoblarse para ser mamá, maestra, trabajadora del hogar, los hombres en la medida de que han estado ahí también han participado en mayor o menor medida, pero han estado como, yo creo que nadie había vivido la cotidianidad y la intensidad que hemos vivido, y yo creo que eso es algo que está a favor de esto que hemos puesto en México en la política pública del Proigualdad, que es este Programa Nacional para la Igualdad de esta administración, donde uno de los ejes centrales y que está reconocido, digamos, a nivel del gobierno como necesitamos garantizar estas condiciones de igualdad por varias razones. Y nosotros estamos construyendo, al igual que nuestras colegas de Argentina, este Sistema Nacional de Igualdad, basado en 3 premisas, con 3 patitas, decimos. Por un lado, el tema de la importancia de que las mujeres puedan entrar al mercado de trabajo formal. Tenemos un gran nivel de informalidad como en toda la región, y el propio secretario de Hacienda habla de que si no entran las mujeres al mercado de trabajo formal, México no va a crecer como tenemos que crecer, lo cual es como una conciencia clarísima de que hay que hacerlo. La segunda es el cuidado, o sea, para salir a trabajar, para estar en el mercado de trabajo, tenemos que tener un sistema de cuidado que sea de calidad, que responda a las necesidades, que esté contextualizado a las circunstancias de cada una de los territorios, yo diría, y que tienen, y nosotros le hemos incorporado el tema de la seguridad. O sea, porque este sistema tiene que garantizarle a las mujeres que salen a trabajar, que se quedan tranquilas, que sus seres queridos están cuidados y seguros. Porque en México el tema de la seguridad es un tema que también es central. Estamos igual creando estas mesas, estamos aprendiendo de otros países, estamos realmente apostando a que por un lado trabajar en el modelo del Sistema Nacional de Cuidados, en ver también el tema de trabajo y la revolución que va a haber en el mercado de trabajo, que ya venía, pero que ahora se va a acelerar, porque además también hemos vivido lo que es la virtualidad en estos 3 meses. O sea, hay vivencias sociales que hoy nos acercan más a lo que decíamos, bueno, el trabajo va a tener que ser más flexible, más cuidado. Los cuidados son un área de desarrollo de la propia economía, como decía Elizabeth, y el tema de la prevención, la atención, la sanción de la violencia, con todo lo que también hemos aprendido en términos de las vías múltiples, de las necesidades de que siempre lo hemos dicho y lo hemos hecho, pero verlo en acción en estos momentos de la interacción con las organizaciones de la sociedad civil que han sido muy activas, muy innovadoras, la relación con la seguridad, la relación con el judicial. Sí, nosotras hemos hablado mucho y hemos estado trabajando en este grupo que yo les decía, el tema de las masculinidades. Me parece que este es el momento de hablar con ellos y que se pongan las pilas, que hagan su parte, que cambien, porque tienen que cambiar, no hay de otra.
se está haciendo, hay cursos, hay debates internos, una campaña organizada por las organizaciones de hombres que trabajan las nuevas masculinidades que hemos apoyado. Y yo diría que hay dos puntos que quiero tocar, uno que tocó Elizabeth y me parece muy importante. Ha sido muy patente en esta epidemia y en este tiempo el tema de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. O sea, nos hemos vinculado más nosotras también con la parte del gobierno que trabaja la atención con el sistema de integración familiar y el Sistema Nacional de Atención. Han atendido en este tiempo más de 2,000 niños y niñas, ¿no? O sea, la procuración para niños y niñas ha estado muy activa y nos ha llamado la atención sobre este tema porque realmente está ahí y el tema de la violencia en el núcleo familiar también es un tema que yo creo que no vemos con suficiente cuidado. Y el segundo tema que ha sido muy importante en relación a la pregunta sobre las mujeres indígenas es que sí, o sea, ha habido un esfuerzo por llevar información en idiomas, tenemos una crisis importante en relación a las casas de las mujeres indígenas, porque en esta redistribución de los presupuestos han habido cosas que estamos haciendo malabares para mantener. Pero una de las cosas que se ha dicho mucho por las mujeres indígenas es el tema de la falta de conectividad. Y yo creo que en el marco de hacia dónde vamos, el tema del reconocimiento de la importancia estuve en otra reunión ahorita, decía alguien, el Wi-Fi como un derecho, ¿no? O sea, la conectividad. Nosotros hemos escuchado mucho de las mujeres indígenas como esto, en este momento en que todo es virtual, en que todo se hace por esto, si no tienes acceso a una buena conectividad, como pasa en muchas partes del país, es una limitación aún más grande. Yo lo dejaría por ahí. Creo que estamos en un momento muy importante de aprendizaje, en un momento en que también hay que capitalizar muchas de las cosas de las que se hablan y que ahora no se entienden y no nos entendían, para acelerar el paso en esta agenda de la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias, Nadine. Yo creo que hay varios temas que se nos quedaron en las expectativas de las personas que nos acompañaron durante hoy, pero los dejamos a la reflexión, porque no tenemos tiempo. El tema de los derechos sexuales y reproductivos y la falta de atención en este contexto, si se está abordando, cómo se está abordando. Yo creo que hay muchos de los temas, obviamente el tiempo es corto. Otro tema que nos preguntan era la asignación presupuestaria, si se había tenido presente un aumento de asignación presupuestaria para atender la pandemia de la violencia, y otra que nos preguntábamos y que mencionamos en algún momento, pero muy tangencialmente en todo el tema de las interseccionalidades, era la realidad de las mujeres privadas de libertad. Entonces yo creo que no nos va a dar tiempo en este momento de contestarlas, pero se las dejamos para la reflexión. También con el último tema que tocaba la presidenta del instituto, Nadine Gassman, referido a la brecha digital. Yo creo que hay dos elementos: el discurso de Internet como un derecho humano, pero también los peligros que acarrea la violencia digital en diferentes ámbitos, la violencia digital en el ámbito político, la violencia digital contra las niñas, la pornografía infantil, digamos, cómo esta ventaja grandiosa que tiene estar conectadas, la posibilidad de que nos ha permitido a nosotras estar aquí, pero estar allá, esta nueva situación que nos permite de alguna manera estar mucho más, con todos los riesgos que tiene, pero como decía también la ministra Ana Minta, nos ha permitido llegar a lugares donde antes no llegábamos, y también a replantearnos, bueno, si no podemos llegar con internet, ¿cómo llegamos? ¿No? Que también lo planteaba Nadine y Elizabeth también. Yo creo que son muchos desafíos que todavía nos quedan, no sabemos cuánto más va a durar esta extraordinariedad. Yo creo que, pero bueno,
creo que hay mucho por hacer. Con esto dejo estos últimos minutos con nuestra secretaria ejecutiva, Alejandra Mora, para que nos dé unas palabras de cierre de todo lo que nos toca todavía por trabajar, por asumir, por seguir construyendo. Alejandra. Ya me reactivaron el sonido, igual que a Tati. Gracias, Luz Patricia, por este cierre. Queridas ministras, hemos aprendido muchísimo. Tatiana tomaba también nota, y Luz Patricia y yo, de lo que están haciendo. Mi profundo reconocimiento por ese trabajo, porque detrás de cada acción sabemos que es la articulación con el otro. A veces pedir, a veces golpear la mesa para que nos miren, a pesar de que nadie dice que nos miran mejor, y totalmente estoy de acuerdo en que hay una, digamos, una preeminencia, una verificación de la agenda feminista, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Porque detrás de cada una de esas cosas que ustedes señalan que han hecho, hay un profundo y un arduo trabajo, y porque además los institutos no lo hacen todo, porque las competencias están asignadas en el de la par, y por eso esa rectoría es tan importante y tan estratégica. Entonces, a nosotros hacemos lo que nos corresponde, buscar cómo asesorarlas, levantarles la voz, hacerlas visibles, reconocer esos liderazgos de las mujeres en tiempos de COVID que hacen las cosas diferentes, y seguir planteando nuestra agenda para que no solamente sea más visible, sino que tenga política pública que la acompañe. Me quedo con esas frases célebres de la pertinencia a la agenda feminista, de ligar los temas de cuidos a esto, porque realmente está en el mainstream de lo que estamos haciendo, y aquí es donde la pandemia sí nos ha dejado totalmente en la segmentación sexual del trabajo, cuidando. El confinamiento y el quédate en casa nos ha colocado en un riesgo enorme de estar de nuevo cuidando, y después en la nueva realidad puede que por ahí les guste mucho que hayamos cuidado también y que no podamos migrar al mundo de lo productivo en términos de remuneración, y en términos de un reconocimiento distinto. Me quedo con la preocupación, Ana Mirta, realmente nos dejaste con un switch colocado, y es cómo se están contagiando las mujeres. Y porque aquí hay un tema, y es de información de si es que estamos saliendo o al revés, es que llegan otros a la casa, y eso no lo habíamos oído. Me parece muy novedoso en términos de preguntarnos sobre los contagios de las mujeres, y me parece que se abre una fuente de información también. Y aquí, y en la mayoría de los países, al principio las mujeres ni estábamos contagiadas, no solo las amas de casa, ni estábamos, y ahora vamos creciendo y creciendo, y yo me he venido preguntando eso, y me alegra mucho que lo colocaras en la agenda, porque también tendrá que ser una preocupación y un reto para los países. Espero que cada vez más estos liderazgos de ustedes nos enseñen, nos arrastren a los otros, a los que no creen en esta agenda, y a los que se dan cuenta que si no colocamos el tema de la violencia y todas las agendas de las mujeres, no vamos a salir bien de esta pandemia, y se agudizará y se profundizará las diferencias. El nuevo nombre de la normalidad debería ser igualdad y feminismo, así es que quedémonos con eso. Un abrazo de verdad, mis amigas, por este trabajo juntas y por seguir encontrándonos sororariamente en estos espacios. Gracias a todas las personas que están ahí. Todavía veo que todas las asistentes están, y muchas gracias por acompañarnos y a reproducir todas estas experiencias. Los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. Chaucito. Gracias.